Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una bomba. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un drama, una pasión y un amor secreto. Todo esto protagonizado por dos de las figuras más queridas y talentosas de la televisión turca, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, especulaciones, un poquito de contexto y por supuesto, mucho corazón. Vamos a desmenuzar cada pista, cada rumor y cada señal que apunta a que tal vez, solo tal vez, entre Mert y Afra hay algo más que una simple amistad o una relación profesional. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, por favor. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Aquí siempre encontrarán análisis profundos, noticias frescas y por supuesto, los mejores chismes para mantenerlos entretenidos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Mert y Afra saltaron a la fama, y a nuestros corazones, gracias a la exitosísima serie Yalan. En esta serie interpretan a Ferit y Seyran, una pareja con una dinámica explosiva, llena de altibajos, amor, odio, pasión. Vamos, todo lo que nos encanta ver en la televisión. La química entre ellos era innegable. Desde el primer capítulo, la pantalla chispeaba cada vez que Ferit y Seyran compartían escena. Y como suele suceder, la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿esta química se limita a la actuación o hay algo más allá? La verdad es que desde el principio, tanto Mert como Afra han sido muy herméticos con su vida personal. Han intentado mantener su vida privada alejada de los reflectores y de las cámaras. Pero como bien sabemos en el mundo del espectáculo, es muy difícil ocultar algo, especialmente cuando se trata de amor, o de un posible amor. A lo largo del rodaje de Yalan, los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra fueron creciendo como la espuma. Los fans con su ojo avizor comenzaron a notar ciertos detalles, miradas cómplices, sonrisas que parecían decir más de lo que mostraban, gestos cariñosos fuera de cámara. Todo esto, por supuesto, alimentaba aún más las especulaciones. Además, no podemos olvidar las entrevistas que concedieron juntos. En varias ocasiones, se les vio muy cómodos y relajados, bromeando entre ellos y compartiendo anécdotas del rodaje. En una de esas entrevistas, recuerdo que les preguntaron directamente sobre su relación, y, aunque evitaron dar una respuesta concreta, sus sonrisas y miradas lo decían todo. Vamos, que se notaba que había algo especial entre ellos. Pero la cosa no terminó ahí. Los paparazzi, siempre atentos, captaron a Mert y Afra en varias ocasiones fuera del set de grabación. Los vieron cenando juntos, paseando por la ciudad e incluso, según algunos rumores, pasando tiempo en la casa de uno de ellos. Estas fotos, por supuesto, se volvieron virales en las redes sociales y desataron una verdadera locura entre los fans. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de todas las evidencias y los rumores, tanto Mert como Afra siempre han negado tener una relación romántica. Han insistido en que son solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿realmente podemos creerles? ¿O estarán tratando de ocultar su amor para evitar la presión de los medios y del público? Esta es la pregunta del millón, y la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Pero como buenos detectives del mundo del espectáculo, podemos analizar las pistas y sacar nuestras propias conclusiones. Por un lado, es cierto que Mert y Afra son muy jóvenes y están en el mejor momento de sus carreras. Tal vez prefieran enfocarse en su trabajo y no quieren que una relación amorosa los distraiga de sus objetivos. También es posible que sean muy celosos de su intimidad y no quieran exponer su vida personal al escrutinio público. Por otro lado, la química entre ellos es innegable. Y como dicen por ahí, donde fuego hubo, cenizas quedan. Además, no podemos ignorar todas las señales que hemos mencionado, las miradas cómplices, las sonrisas que lo dicen todo, los gestos cariñosos y las fotos juntos fuera del set de grabación. Todo esto apunta a que tal vez, solo tal vez, entre Mert y Afra hay algo más que una simple amistad. Incluso hubo un momento en el que se les vinculó sentimentalmente con otras personas. Afra, por ejemplo, tuvo una relación con un reconocido chef turco. Pero esa relación terminó, ¿tendrá algo que ver Mert en esto? Los rumores nunca cesaron.
Y Mert, por su parte, también fue relacionado con algunas actrices. Pero al final, ninguna de esas relaciones se consolidó. ¿Será que su corazón pertenece a otra persona? Otro punto que vale la pena mencionar es la opinión de sus compañeros de trabajo. Algunos actores y miembros del equipo de producción de Yalan han insinuado, de forma sutil, que entre Mert y Afra hay una conexión especial. Algunos incluso han llegado a decir que son como uña y carne. Estas declaraciones, por supuesto, no hacen más que alimentar las especulaciones. Además, no podemos olvidar el impacto que tiene la serie Yalan en la vida de Mert y Afra. Interpretar a una pareja tan apasionada y conflictiva como Ferit y Seyran seguramente ha generado una conexión muy fuerte entre ellos. Pasar tantas horas juntos compartiendo emociones intensas y representando escenas de amor y desamor, debe haber creado un vínculo muy especial. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el factor fanático. Los fans de Yalan están completamente obsesionados con la idea de que Mert y Afra sean pareja en la vida real. Han creado cuentas de fans dedicadas a ellos, recopilan fotos y vídeos de sus apariciones públicas y analizan cada uno de sus gestos en busca de pistas que confirmen su romance. Esta presión constante de los fans seguramente influye en la forma en que Mert y Afra manejan su relación. Pero al final del día la verdad es que solo Mert y Afra saben lo que realmente hay entre ellos. Y si deciden mantener su relación en secreto, es su derecho. Nosotros como espectadores y fans, podemos especular y fantasear, pero debemos respetar su privacidad y su decisión. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Mert y Afra son dos talentos increíbles y dos personas maravillosas. Su química en la pantalla es innegable y su amistad fuera de ella es evidente. Ya sea que sean solo amigos o algo más, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de sus carreras, ambos tienen un futuro muy prometedor por delante. Mert ha demostrado ser un actor muy versátil y carismático, y Afra es una actriz talentosa y hermosa. Estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos y conquistando nuestros corazones con sus actuaciones. En fin, mi gente, este ha sido nuestro análisis del posible amor secreto entre Mert y Afra. Hemos repasado todas las pistas, los rumores y las especulaciones. Hemos analizado su química en la pantalla, sus apariciones públicas y la opinión de sus compañeros de trabajo. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por estar siempre ahí, apoyando mi canal y compartiendo su pasión por las series y los actores turcos. Recuerden que este vídeo es solo una especulación basada en la información disponible. La realidad de la relación entre Mert y Afra solo la conocen ellos dos. Lo importante es respetar su privacidad y disfrutar de su talento en la pantalla. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Mert y Afra son solo amigos, o hay algo más entre ellos? Quiero saber sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen un momento. Que aún no hemos terminado de escarbar en este intrigante misterio. ¿Por qué? ¿Qué sería de un buen chisme sin un poco de contexto adicional y una dosis extra de análisis? Exacto. Así que agarren sus palomitas de maíz y prepárense para sumergirnos aún más profundo en el universo de Mert y Afra. Primero vamos a hablar un poco más sobre el fenómeno que ha sido Yalan. Esta serie no solo ha conquistado a la audiencia turca, sino que ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un éxito internacional. Y gran parte de este éxito se debe sin duda a la química palpable entre Mert y Afra. Su interpretación de Ferit y Seyran ha sido tan convincente que ha hecho que millones de espectadores alrededor del mundo se enamoren de su historia de amor. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Pues bien, además de su evidente talento actoral, Mert y Afra han logrado conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Han sabido transmitir la complejidad de sus personajes, sus vulnerabilidades, sus pasiones y sus miedos. Y al hacerlo han creado una conexión genuina con la audiencia,
que se identifica con sus luchas y celebra sus triunfos. Además, no podemos subestimar el poder de las redes sociales en la difusión de este romance. Los fans de Yalan han creado una verdadera comunidad online, donde comparten sus teorías, sus fanfics, sus edits y, por supuesto, sus esperanzas de que Mert y Afra sean pareja en la vida real. Esta comunidad virtual ha sido un factor clave en la perpetuación de los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal? Algunos analistas han examinado detenidamente las entrevistas y las apariciones públicas de Mert y Afra, buscando pistas que revelen sus verdaderos sentimientos. Y aunque no hay conclusiones definitivas, muchos de ellos coinciden en que hay ciertas señales que sugieren que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, algunos expertos han notado que Mert y Afra suelen mantener un contacto visual prolongado, que es una señal de intimidad y conexión emocional. También han observado que a menudo se tocan de forma sutil, como rozarse las manos o apoyarse el uno en el otro, lo que indica un cierto nivel de comodidad y cercanía. Además, algunos analistas han señalado que Mert y Afra suelen reflejar el lenguaje corporal del otro, lo que es una señal de que están en sintonía y que se sienten cómodos el uno con el otro. Por ejemplo, si uno de ellos se cruza de brazos, el otro también tiende a hacerlo. O si uno de ellos se inclina hacia adelante para escuchar al otro, el otro también tiende a hacerlo. Pero por supuesto es importante tener en cuenta que el lenguaje corporal puede ser engañoso y que no siempre es una indicación precisa de los verdaderos sentimientos de una persona. Además, Mert y Afra son actores profesionales, por lo que es posible que estén conscientes de su lenguaje corporal y que lo estén utilizando para crear una cierta imagen pública. Sin embargo, incluso si Mert y Afra están tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos, es muy difícil hacerlo por completo. Porque, como dicen por ahí, los ojos son el espejo del alma. Y en las miradas de Mert y Afra a menudo se puede ver una chispa, una conexión, una emoción que va más allá de la simple amistad. Pero, ¿qué pasaría si Mert y Afra finalmente decidieran revelar su romance? ¿Cómo afectaría esto a sus carreras y a su relación con el público? Pues bien, es difícil predecir con certeza lo que sucedería. Pero en general, es probable que su popularidad aumentara aún más, al menos inicialmente. Los fans estarían encantados de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real, y los medios de comunicación se encargarían de cubrir la noticia hasta el cansancio. Sin embargo, también es posible que su relación se enfrentara a algunos desafíos. La presión de los medios y del público podría ser abrumadora, y podrían tener dificultades para mantener su privacidad. Además, es posible que algunos fans se sintieran decepcionados si su relación no cumpliera con sus expectativas. Pero al final del día, lo más importante es que Mert y Afra sean felices y que puedan vivir su vida de la manera que les parezca mejor. Ya sea que decidan mantener su relación en secreto o revelarla al mundo, lo importante es que sean honestos consigo mismos y que se respeten mutuamente. Y mientras tanto, nosotros como espectadores y fans, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y especulando sobre su posible romance. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un buen chisme? Pero antes de terminar, quiero hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos tanto con la vida personal de los famosos que nos olvidamos de apreciar su talento y su trabajo. Es importante recordar que Mert y Afra son, ante todo, actores profesionales, y que su principal objetivo es entretenernos y emocionarnos con sus actuaciones. Así que, en lugar de centrarnos únicamente en su posible romance, deberíamos dedicar más tiempo a apreciar su talento y a reconocer su arduo trabajo. Porque al final del día, son sus actuaciones las que nos han cautivado y las que nos han hecho enamorarnos de sus personajes. Y dicho esto, creo que es hora de poner fin a este análisis exhaustivo del posible amor secreto entre Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo, y que hayan encontrado este vídeo entretenido e informativo. Recuerden que todo esto es solo una especulación basada en la información disponible, y que la verdad de la relación entre Mert y Afra solo la conocen ellos dos. Lo importante es respetar su privacidad y disfrutar de su talento en la pantalla. Así que dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra son solo amigos, o hay algo más entre ellos? Quiero saber sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.
Y recuerden, sigan soñando con el amor, ya sea en la pantalla o en la vida real.